22 de enero, ya se nos acaba el mes, pero lo que comienza recién es un nuevo capítulo de Hugo Transformación Global, siempre por las pantallas de Canal Vive. ¿Cómo están ustedes en sus casas? Esperamos que todos muy bien y dispuestos a ver este capítulo que trae mucha información. Siempre yo les digo que queremos hablar de los problemas reales, de los problemas que nos están aquejando. Y un problema que venimos enfrentando hace mucho tiempo y que este año 2023 no tiene muchas luces de solución inmediata es la necesidad de ayudas económicas que estamos enfrentando todos los chilenos. Autopréstamo de las AFP, ¿cierto? Otro retiro del 10%. ¿Cuál es la mejor solución? Bueno, hoy día queremos conversar todo eso con un experto que ustedes ya conocen en sus casas. Él es director de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo Higgins. Le damos la bienvenida nuevamente a Pablo Targarona. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, estimado Mike, muchas gracias. Oye, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Porque un gusto, un placer. Hay muchas preguntas y quiero que partamos un poquito de lo más básico. A tu juicio, ¿qué es lo que pasó el pasado 11 de enero cuando este autopréstamo de las AFP no consiguió los votos que se necesitaba? ¿Por qué no los consigue? ¿Tan malo era el proyecto? Bueno, hubo cordura de parte de esta comisión de Constitución que se hace siempre previamente a los procesos parlamentarios en este tipo de proyectos más delicados, y fue con cordura en el sentido de que era un proyecto muy sensible para Chile con sus consecuencias. Hubo una votación importante que rechazó, hubo 2 abstenciones, 8 en contra, 2 a favor, y realmente era un proyecto muy delicado. Era un tema que, como dijo el ministro en su momento, era algo dramático para la economía del país debido a que se inyectarían recursos importantes, que él llamó como una especie de retiro encubierto. Claro, como este sexto retiro de alguna forma. Exacto, ahí ustedes en la casa saben que bueno, se intentó el 4.º retiro en su momento. Hasta ahora hay 3 retiros en la casa para que entiendan, porque realmente se habla del 4.º, 5.º retiro. ¿Qué es eso? Han habido 3 retiros nada más hasta ahora, pero se han hecho proyectos de ley para un 4.º retiro, y como se exige legalmente y haya un plazo de 1 año para hacer un nuevo requerimiento, se debe cambiar la figura del requerimiento, y se ha hecho una figura de pedir un 4.º retiro que fue rechazado, después un 5.º retiro fue rechazado, y ahora se está especulando dramáticamente por parte de algunos parlamentarios ahí que, ojalá que puedan también formarse. Ahí los invitamos a un curso diplomado en nuestra universidad, un magíster, que puedan formarse un poco más con temas financieros y también macroeconómicos, que están viendo un sexto retiro ahora también como requerimiento, pero en rigor sería un 4.º retiro. ¿Y qué pasaría con esto? De hecho, Pablo, ¿sí? Perdón que te hago un paréntesis. Las últimas declaraciones, ya que hablaste de diputados, ¿cierto? Le vamos a poner nombre. La diputada Pamela Giles, de hecho, hablaba de que el sexto retiro se iba a aprobar, entendiendo la lógica, ¿cierto?, de que solo se han efectuado 3, se iba a aprobar cuando la desaprobación del presidente Gabriel Boric superara el 70%, que iba a ser como este gallito de emergencia un poco. Mira, son delicadas esas declaraciones porque al final, muchas veces la política es muy cortoplacista, buscando votos, buscando aceptación, encuestas, y se piensa todo a corto plazo. Y finalmente, bueno, en las casas yo sé que hay muchas necesidades, estamos pasando una etapa muy complicada en la economía. Hay necesidades, hay deseos, se requiere tener recursos. Y por supuesto, a corto plazo siempre es bienvenido un apoyo económico, ya sea gubernamental, sea un autopréstamo, un retiro. A corto plazo hay gente que tiene urgencias realmente importantes. Sí. Pero eso a macro escala, macroeconómicamente hablando, es muy sensible porque finalmente esta opción que hubo de este autopréstamo significaría casi un retiro de 140, no, disculpa, aquí la cifra exacta, la tenía por acá, nos da aproximadamente, eran cerca de 170 billions, que significaría casi un 58% del PIB del país. ¿Qué significa eso? Que finalmente es una inyección de recursos muy delicada que se hacía a la economía, y eso trae efectos no inmediatos, pero en 2 años siguientes en cuanto a la inflación, que ya se ve actualmente el efecto de los 3 retiros anteriores, que fue tan solo de 50 billones, para que hagamos proporciones. Los 3 retiros anteriores, la suma aprox son 50 billones, son 48 billones, y este autopréstamo significaba 168 billones. O sea, si ahora estamos viendo un efecto de inflación, exacto, con los retiros anteriores estamos hablando de que habría sido mucho más. Exactamente, así que por supuesto en esa sesión de comisión hubo cordura, hubo criterio, hubo pensamiento a largo plazo, en desmedro de que finalmente igual la gente necesita apoyo, necesita cuidado, por supuesto. Ya, pero Pablo, ¿cómo le explico a la gente? Quiero que seamos, voy a ser súper básico a lo mejor la pregunta, pero es lo que se repite mucho cuando uno ve, ¿cierto?, que los matinales hacen micrófono abierto en la calle, qué sé yo. ¿Cómo le explico a la gente que en el fondo tu plata
no puede ser utilizada. Estábamos hablando de un autopréstamo, ¿cierto? Sí. Porque ya el retiro de 10% se había descartado, que es algo que siempre está un poco en la palestra. Esto puede cambiar de un segundo a otro. ¿Cómo le explico que en el fondo el utilizar tu plata es dañino para todos? Entonces, ¿de dónde viene la solución? ¿Es menos dañino un 10% y esa tendría que ser una solución? Sí, es un buen punto, ¿eh? Es una buena pregunta, porque igual finalmente es muy complicado explicarle a las personas las consecuencias a largo plazo de sus decisiones, que también va de la mano con la educación también financiera que conversamos en el programa pasado. Que no existe en este país. De que existe muy poco, mínima. Entonces, finalmente, es complicado explicar que finalmente las decisiones que uno tome tienen que ser pensadas tanto a mediano y largo plazo, y también es aún más complicado decirle eso a alguien que tiene realmente necesidades urgentes a corto plazo. El tema está en que un autopréstamo o un posible retiro, si fuera bien pensado, buscando hacer un perfilamiento de la persona que hace el requerimiento con mucha más inteligencia de datos, que se permita hacer un perfilamiento, un score que se usa en el mundo privado para los préstamos crediticios, que es un score que tienen las personas, si es algo más inteligente, uno podría quizás hacer un filtro de quienes podrían aplicar a un posible retiro, que tengan quizás menos riesgo de que finalmente se gasten sus recursos y que finalmente no los repongan, porque en este caso el autopréstamo era altamente posible que la persona saque sus recursos y que los gaste en cosas urgentes, en algunos casos lamentablemente no en cosas urgentes, en comprarse autos, a viajes, cosas que quizás no son para alguna inversión, son para uso más de goce y lujo, y que finalmente eso sea a largo plazo sacrificar su pensión y darle una carga económica al país en ese momento, al gobierno. Pero también por la circular del dinero de alguna forma, que era como la conversación que se tenía con los primeros 10%, ¿cierto? De, a ver, ¿lo queremos para algo importante o no? Bueno, es mi plata, yo me compro la tele y eso también hace circular la economía. Claro, yo hago lo que quiero en el fondo. En el fondo la gente claro, dice, un poco esa lógica. Mi plata, hago lo que quiero, y que eso es válido, pero hay que comprender que los sistemas de AFP pensiones son un proyecto que intenta el poder asegurar no asegurar, intentar tener una vejez de alguna forma que tenga algún ingreso relativamente interesante, ojalá. Por supuesto, todos sabemos que quizás las pensiones no son tan buenas, pero el proyecto busca eso. Entonces ya es una intervención centralizada el uso de las AFP, por lo cual el que haya una mirada de una persona que quiera después sacar su plata de golpe, esto como decía en este caso del autopréstamo, era 168 billones de una, esa intervención que hay al mercado, al libre mercado, nuevamente tiene un impacto con rebote porque sería inyectar recursos muy fuertes y finalmente no hay una economía que aguante eso. O sea, actualmente tenemos una inflación importante. Tú sabes que el año pasado cerramos con 12,8%, somos los países con mayor inflación, sin considerar otros países vecinos que, bueno, Argentina, Venezuela. Bueno, y se habla de que Chile no va a crecer económicamente este año, va a ser exacto, va a haber un 0,9% de contracción, de menos crecimiento, que somos el único país junto a Haití, de América Latina y el Caribe, que tenemos una reducción el próximo año en la producción. Entonces, es un escenario complicado. Entonces, el intervenir el mercado de esta forma, como dijo el ministro en su momento, es súper sensible porque él dijo catastrófico. Y yo coincido, catastrófico, pero a mí me preocupa más en el fondo el tema político detrás, porque de repente si se sigue pensando a corto plazo con aportar a las personas a corto plazo con temas económicos, pueden haber problemas a largo plazo en la economía del país, y también el mensaje al extranjero es delicado, porque ahora debería estar el foco más en la generación de empleos, que se fomente la generación de empleo, que las pymes, que son un importante motor de los empleos en Chile, se le inyecten recursos. Más que inyectar recursos, inyectar no es el camino, es fomentar de que crezcan, que haya más capacitaciones, formación continua a los emprendimientos que puedan hacer un modelo de negocio que les permita tener sostenibilidad en sus proyectos y crecer de forma constante en el tiempo, el fomentar la inversión extranjera, que eso también es importante, porque afuera las grandes empresas están mirando cómo funcionan los países, están mirando las decisiones macroeconómicas, están viendo qué pasa, cómo es el movimiento político, para tomar decisiones de invertir o no invertir. Un retiro en la AFP o un autopréstamo, ya sea como se llame, significaría también un impacto en el mercado de capitales. Ahí en la casa no quiero aburrirlos porque hay un tema ahí que finalmente para darle a la gente su plata, tienen que sacar la AFP sus inversiones en mercado de capitales, que por más que en Chile es un 6% de los capitales que tienen las AFP, igualmente hace un movimiento de mercado de capitales y finalmente hace que el que tiene invertido en acciones en la bolsa saque sus recursos, saque su platita y vea otros países que tienen un mejor perfilamiento. Entonces, a nivel macro, las grandes empresas que dan mucho empleo
están viendo cómo funcionan los países y a nivel de política, la parte política, no todos, pero hay muchos políticos que están viendo las cosas muy cortoplacistas y que ahí, como decía antes, están invitadísimos a un curso de finanzas que sea una mirada a largo plazo que permita el poder ayudar a nuestro país, no solo ahora por temas más políticos, sino también con proyección, para que seamos un país próspero. Pablo, tú hablaste y lo dijiste en varias instancias, la gente, tal vez no todos los chilenos, pero sí una parte importante de los chilenos necesita la ayuda hoy día. ¿Cierto? Un tema que es súper importante y pensar a largo plazo y pensar en cómo se van inyectando recursos económicos a las empresas, los trabajos, qué sé yo, es súper importante para mantener. Pero hay gente que hoy día necesita plata para poder pagar la cuenta de luz, la cuenta del agua, para poder comer. Ya esa realidad que hace 2 años me acuerdo habían políticos que se reían tanto, decían eso no sucede en Chile. Sí, eso sucede en Chile en distintas localidades. Para esos chilenos, las ayudas del gobierno son las ayudas que se están dando actualmente de mujeres con hijos, para mujeres sobre 60 años. ¿Son ayudas suficientes en el marco de que no afectan la economía a nivel general, como lo estábamos explicando hace un rato? Bueno, es también una muy buena pregunta, porque finalmente no son respuestas fáciles, porque finalmente superar la pobreza es un desafío mundial en muchos países. Y finalmente acá en Chile tampoco hay una respuesta concreta a corto plazo. Y no hay una respuesta única probablemente. Exactamente, pero lo que sí finalmente, y también por eso estamos en educación, es que finalmente a través de la educación, si uno logra fortalecer el realmente invertir recursos en la educación, con miras a largo plazo, un proyecto importante. Yo sé que nuestro presidente, ojalá que así sea y también su inversión vaya en ese camino en los próximos años, que se fortalezca la educación en Chile. Hace poco también vimos resultados de la prueba, de la PAES, y que finalmente mostró la brecha de los 100 primeros colegios que tienen los puntajes más altos, que son privados. Hay un par de subvencionados por ahí que muestran un poco el síntoma de que hay un tema de fondo, que finalmente lo ideal sería que la persona sea consciente y que en su trayecto de la vida sea capaz de ir ahorrando, invirtiendo de forma inteligente y prever en el fondo llegar a un punto que ya es más delicado cuando no tienen recursos para pagar sus deudas ni tampoco para poder alimentar a su familia, que eso ya es un tema cuando ya esta persona en un momento crítico. Claro, ya tenía el agua hasta el cuello. Exacto, y ahí también posiblemente si uno inyectara muchos recursos a esa persona, tampoco es garantía que de nuevo no caiga en ese hoyo financiero. Entonces, no es una respuesta tan fácil el poder decir ya, le vamos a poner recursos y vamos a ayudarlo, sino que desde mi punto de vista tiene que haber un trabajo transversal, político, enfocado en la educación siempre, de temprana edad, y también a la gente que tiene sus problemas, también ayudarlo financieramente. Hay formas de intentar contener las adversidades de esta, comillas, recesión que se nos viene durante este año. Hay formas de trabajarlo. Pablo, y podemos hacer, ya que estáis hablando de educación, ¿cierto? Hacer una mini educación aprovechando acá las pantallas de Vive, de Hugo Transformación Global, para darle consejo a lo mejor a la gente en su casa de cómo enfrentar esta... Ya de frente tenemos que hablar de recesión, ¿cierto? Ya está dicho por todos lados, el 2023 va a haber recesión. ¿Algún consejo en cuanto a las finanzas, a la economía en la casa? Sí, claro. Y a mí mismo, por favor. Aprovecho todo el rato. Bueno, este año viene sensible, un tema serio y delicado para las familias que están con dificultades. Y por supuesto, si es que están las alternativas para hacerlo, por supuesto, si es que alguien está, como dijimos antes, bajo el agua, es complicado darle muchas opciones porque tiene que sobrevivir ante todo, y ojalá que el gobierno haga ayudas como las están planificando para este año, de forma inteligente, con tecnología, con inteligencia de datos que permita apuntar justo a esas personas que estén con realmente el agua ya sobrepasado y que no se disperse demasiado, pero para la gente que sí puede hacer algunas cosas, hay formas que pueden trabajar y pueden avanzar este año. Lo que yo sugiero es que esto como más a nivel elemental en finanzas personales y en contextos de crisis a nivel mundial y también nacional en cuanto a lo que si ya se denomina como recesión, es primero que todo el cuidar el trabajo. O sea, si tienen trabajo, agradézcanlo, aguántense ese jefe mala onda, esa jefa mala onda que les exige mucho, aguanten un poco más, resistan, fuerza, intenten de alguna forma, con los ingresos que tienen ahí, el poder reducir los microgastos. Aquí hay un tema importante, porque realmente uno gastando plata ¿Microgastos te referís como al gasto del día a día, de me compro el chocolatito en la esquina? Exacto, el cafecito por aquí, el chocolate por allá. Me compro el queso y el jamón. El almuerzo por aquí, ¿ya? El traguito por allá. El puchito para la gente que fuma. El puchito por aquí, que es algo transversal. Y bueno, hay muchos gastos en todo tipo de deciles de ingresos económicos, hay microgastos que se dan en el día a día y hay que tener ojo, porque eso sí que nos va
sumando en el mes es importante. Qué importante lo que estoy diciendo, Pablo. Quiero que nos detengamos un poquito en eso, porque de repente pasa, y voy a usar mi ejemplo de hacer súper autorreferente, que uno dice, ya vamos a comprar este chocolatito, total está barato, ya está a promoción menos de lucas. Pero si tú vas sumando ese chocolatito, más el chocolatito que te compraste al otro día, más el cafecito, más la cosita acá, todo uno dice ya menos de lucas, entonces me sale barato, a fin de mes se te fue una buena cantidad, o con los delivery de comida también, si los vais sumando se te va buena cantidad. Exacto, y si uno va esto calculándolo con mayor escala, cuánto es al mes, al año, en 5 años, en este tipo de cosas, en 10 años, uno va agarrando un bolsón importante que son cosas que uno dice, ya, ¿qué va a pasar con un chocolate aquí, un café acá? ¿Y ahí qué propone? ¿Dejar de hacerlo o anotar esos microgastos? Mira, hay que tomar conciencia de esos gastos ante todo. O sea, ponerse unos cocodrilos en el bolsillo un poquito, o sea, en el sentido de pensar antes de gastar. O sea, por más que sea algo chico, decir, oye, no. Por más que de repente la gente y la presión social de este consumismo que está un poco desenfrenado, te estimula así, ya, pues, cómprate esto, gástate esto, vamos a carretear, vamos allá, esto aquí, esta entrada al carrete aquí, acá. Es que la sociedad del exitismo y el tener es parte del éxito. Conversamos en la jornada, el programa anterior. Y justamente eso hay que soltarlo y decir, bueno, realmente esto es importante, me puedo aguantar el café, me hago un café mejor, esos en polvo que tengo por ahí, me aguanto el café, me tomo un vaso de agua mejor para bajar la ansiedad, y tomando conciencia de esos microgastos, que ahí hay un tema súper importante que caemos todos, y ese es un punto que sugiero que se tome conciencia en los microgastos, y también, si que es posible, esto sí es que es posible, porque hay gente que no puede ahora ni pensar en esto, es ahorrar. El que se pueda ahorrar un poquito del sueldo o un poquito más del sueldo, ahorrar e invertir en algunos plazos fijos que ahora hay buenos intereses para poder invertir recursos. Si es que hay posibilidades de hacerlo, háganlo en depósito a plazo. Es una opción porque los mercados de capitales están muy confusos, están muy volátiles, son momentos complicados, está un año muy turbulento, el invertir en el mercado de capitales es complicado, a no ser que haya una convicción y una visión muy a largo plazo de hacerlo. ¿Tú recomiendas ese poquito que se puede ahorrar? Que a mí me gusta mucho, Pablo, porque en el fondo siempre tenéis la conciencia que no todo el mundo puede ahorrar. Y es bueno decirlo, que también se entiende. Me imagino que lo poquito, lo mucho que puedo ahorrar es bienvenido. Para esa gente que puede tener ese colchoncito, que puede ahorrar efectivamente, ¿tú le recomendarías hoy día, como están los mercados a nivel nacional e internacional, que sean depósito a plazo? O sea, esa es una alternativa que es la con menos riesgo que actualmente. Es más segura. Y hay una buena tasa de interés actualmente. En el fondo, para combatir la inflación, se está buscando que la gente deje su plata estática en el fondo. Y hay una oportunidad de hacerlo. Yo recomendaría si es posible, pero igual, por supuesto, si tienen alguna muy buena visión de invertir en algún mercado de capital, alguna empresa que ustedes crean, una acción o fondos mutuos, lo pueden hacer. Pero yo sugiero en este momento el menos riesgo posible. Ya. Ahorrar, depósito a plazo, para que al menos no se devalúe el dinero, porque tampoco es que va a haber ganancias, porque la inflación que tenemos ahora es complicado tener una utilidad, pero al menos de que pero va a tener más utilidad que si la metía al colchón. O sea, claro, como que no se devalúe básicamente y que mantenga el valor de su dinero dentro de lo posible, y también asimismo poder, como dijimos en el programa pasado, el comprar de forma inteligente, que va de la mano con... Ya, pero espérame, antes de que pasemos a la forma inteligente, porque de repente uno habla de conceptos que cree que todos entendemos ya. Exacto. Depósito a plazo. Para la persona que no está viendo en la casa y que a lo mejor se está enfrentando recién a esta terminología de depósito a plazo, claro. ¿Yo puedo meter cualquier cantidad de dinero a depósito a plazo? ¿Hay un mínimo, hay un desde? Mientras más pongo, más interés me va a generar la plata. ¿Cómo funciona un poquito eso? Depende del banco, la tasa que te dé de interés tus recursos, y se pueden invertir ahora de pequeños montos a altos montos, y hay... Por igual. Por igual. O sea, en el sentido que cambian la categoría en algunos casos. Si uno supera ciertos rangos, va cambiando la categoría de tu inversión en algunos bancos, de ejecutivo, inversionista, cambia. Pero eso yo creo que la casa tampoco es tan relevante, porque quizás pueden revisarlo con más detalle después también en sus tecnologías e internet. Pero lo que sí es recomendable y muy importante de que inviertan con el mínimo riesgo posible en este año, que es delicado y sensible, porque no está el momento para poder tomar grandes riesgos, más aún sabiendo que el empleo puede estar complejo, porque como sabemos, claro, las empresas, cuando ven que va a estar complicada la producción y va a haber un poco menos de consumo, porque la gente está con menos recursos ahora, va a quizás reducir costos, va a desvincular gente. Yo creo que todos hemos visto por ahí gente ahora que puede desvincular en diferentes rubros, y bueno, igualmente para la gente que está sin empleo también, esperanza de que tienen que moverse, también buscar la forma de emprender, que es otro de los puntos que quería sugerir, de buscar las formas de emprender.
hay un camino que muchas veces se olvida en la formación y en la vida, de que es el camino de ser emprendedor. Muchas veces nos forman como un camino más lineal, de que uno va a ir al jardín si puede, al colegio, al liceo, estudiar en la universidad o técnico, o trabajar directamente y armar una familia, y todo muy lineal. Y si siempre se marca como el tema principal el buscar empleo, trabajar para alguien. Pero hay un camino súper importante que es el ser emprendedor, el entender de que también se puede ser un empleador. Y para eso hay que partir también pensando en qué se puede hacer, que uno puede generar valor en algún negocio, comprar, vender y generar algún tipo de ingreso. Y para eso es un camino importante, que si están sin empleo, se puede buscar algo para hacer. Sin duda. Y también, que siempre también con el punto 3 que quería también sugerir para este año, es el tema de intentar, si es que es posible, invertir en educación, que es algo que siempre es importante, que siempre va a generar algún tipo de valor y va a ser una inversión a largo plazo, y que es importante para todos, transversalmente, el poder invertir en un curso, un diplomado, si se puede, en un magíster, lo que sea de educación y formación continua, dentro de lo posible, por supuesto, siempre esto con mucho respeto con los que actualmente no pueden, sin duda, invertir, pero si se puede, tienen que tomar opciones, y también hay alternativas muy accesibles también para todo tipo de deciles de ingreso, de poder estudiar, y eso es un punto súper importante que también se tiene que considerar, el estudiar. Pablo, estábamos hablando de cómo cuidar las finanzas, ¿cierto? Hablábamos de este depósito a plazo, y ibas a decir algo con respecto a las compras. Claro, respecto a la forma de adquirir los bienes, ¿o no? Exacto, a la forma de comprar los bienes. Actualmente, bueno, ya hemos conversado y lo hemos filosofado un poco respecto a estos estímulos internacionales de estereotipos de felicidad que nos muestran constantemente Bad Bunny y todos los influencers, que nos muestran lujos, autos, comprar, y pareciera ser que todo es comprar. Y todo es comprar y comprar, pero mi llamado es que frente a un año confuso, y también ojalá que quede también hacia largo plazo en su una idea de esto, es que también se piense antes de comprar, se evalúe bien la compra, y ojalá optar por cosas de más calidad, que realmente ese bien no tenga una depreciación tan grande en el tiempo, porque de pronto por ahí uno compra algo que por tener algo, pero te va a durar un mes, 2 meses, porque es mala calidad. Entonces mi invitación es comprar con calidad, el pensar, cotizar, evaluar, ver alternativas, y entre todo, en este contexto, es pensar si es que realmente es necesaria la compra. ¿Es realmente eso necesario? ¿Es realmente importante? ¿Es algo que realmente me es útil para mí, para mi desarrollo a largo plazo? ¿O es realmente algo que quiero yo conseguir para mostrar al mundo que soy de algún tipo de segmento o posicionamiento, y que realmente no genera valor a mi persona en mi desarrollo a largo plazo? Entonces es meditar, reflexionar. Si al final no todo es caro para ser feliz. Antes por ahí conversábamos de que hay cosas que se pueden hacer que son muy enriquecedoras, de estar más con la naturaleza, caminar, el subir un cerro, encontrarse con uno mismo, eso es gratis. O sea, siempre va a haber algún gasto asociado anexo que uno va a tener que pero comprar. pueden ir siendo menores. Claro, pero puede ser menor, porque no es necesario estar todo el tiempo pensando en mostrarle al mundo lo que yo tengo y yo hago. Hay cosas que son para uno mismo, Pablo, y que son más valiosos que quizás cualquier cosa material. Pablo, mientras esperan, y antes de que cerremos el bloque, mientras esperan distintos tipos de ayuda, ¿cierto?, a nivel de gobierno, muy breve, ¿créditos? ¿Es momento para tomar créditos si es la necesidad? Mi sugerencia es, ojalá no endeudarse si es que no es realmente urgente. Si tienen urgencia de salud o cosas realmente elementales, no endeudarse a no ser que sea salud o educación, que son cosas que realmente pueden tener algún beneficio a largo plazo y que son cosas que son fundamentales en nuestra sociedad. Así que mi llamado es, ojalá no endeudarse en este momento, y a pensar antes de comprar, y por supuesto a ser siempre conscientes de que las cosas lindas son quizás gratis, y hay cosas mucho más lindas que estar comprando y mostrándole al mundo cosas. Con ese mensaje entonces nos quedamos, Pablo. Muchas gracias. Pablo Targarona, director de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Bernardo O'Higgins. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora a una pausa. Tú puedes interactuar con nosotros en las redes sociales, Hugo O'Higgins en Twitter, Hugo O'Higgins en Instagram también. Panoramas culturales que se viene en la región metropolitana, en nuestro Chile, durante este verano. Lo conversamos con tremendos invitados después de la pausa.
La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Admisión 2023. Postula a UBO entre el 3 y el 6 de enero. Universidad adscrita a gratuidad y con acreditación avanzada. UBO, evolución universitaria. Ya estamos de regreso en este domingo haciendo UBO Transformación Global y yo les prometí antes de la pausa que íbamos a conversar de espectáculos, de cultura, de algo que es tan necesario, ¿cierto? Sobre todo en esta época poder tener una distracción, una entretención, pero también con contenido. Para eso tengo tremendos invitados. A mi derecha está la directora de Extensión de la Universidad Bernardo Higgins. Le damos la bienvenida a Claudia Vera. ¿Cómo estás, Claudia? Lo más bien, gracias. Oye, gracias por acompañarnos. Un gusto que me hayan invitado. Eso, ojalá que venga bien seguido. Y a mi izquierda tenemos a otra persona increíble. Ustedes yo sé que lo quieren mucho en su casa, a pesar de lo cascarrabia que puede ser en la vida. Tremendo periodista de actualidad, de espectáculos, la ha hecho absolutamente todo. Bienvenido, César Fuenzalía. ¿Cómo estás, Muchas César? gracias, Michael, un querido Michael. Muchas gracias por la invitación, así que feliz de hablar hoy día de espectáculos. Que se vienen buenos shows, ¿ah? Se vienen buenos shows. Un verano bien movido. Oye, y de eso queremos conversar justamente, de qué es lo que se viene, cuáles son los imperdibles. Pero Claudia, quiero partir contigo antes porque de repente, o más de antaño yo creo, se observaban los espectáculos, ¿cierto? Como algo súper vacío, como ya ir a perder el tiempo, entretenerte un rato. Hoy día yo siento que la sociedad ha entendido que el mundo de la cultura, del espectáculo, es súper importante en la formación, valga la redundancia, de una sociedad sana. Sí. O sea, yo creo que ha habido un cambio tremendamente importante y la pandemia también afectó harto en este cambio o colaboró en este cambio. Nosotros en la Universidad Bernardo Higgins tenemos esta dirección de extensión donde nos preocupamos de llevar cultura principalmente a aquellas personas que no tienen acceso a este tipo de eventos en nuestro país. O sea, sabemos que la cultura en Chile es cara, sí, y hay que tener... Tristemente. Y es súper excluyente, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos ubicados en el Parque O'Higgins y nuestro gran objetivo es poder aportar con cultura, transmitir cultura principalmente a nuestros vecinos y vecinas, pero con el trabajo que venimos haciendo hace hartos años hemos logrado llegar a toda la región metropolitana. Entonces, en el teatro que tenemos en la universidad hacemos todo tipo de eventos gratuitos porque entendemos esta parte, entendemos lo importante que es la cultura para la gente. Y es re interesante cuando los vecinos, vecinas que tú ves en el barrio cotidianamente llegan, se integran, participan y la verdad que el target es súper variado porque llegan adultos mayores, nuestros alumnos y alumnas que para nosotros es súper importante, sus familias, pero también nuestros colaboradores y colaboradoras. Vamos a hablar de todo lo que hace la universidad justamente en materia de espectáculos, lo que se viene, pero César, ¿tú has podido de alguna forma darte cuenta de este cambio, de esta importancia que se le está dando al mundo del espectáculo, de la cultura, que tal vez hace 5 años no tenía este rol protagónico en la sociedad? De hecho, coincido con lo que dices tú. Lamentablemente la cultura es bien excluyente, el consumo de cultura es bien excluyente, porque la cultura es toda expresión de la sociedad, claro, ¿no? Pero el consumo de expresiones artísticas es bien excluyente y claro, uno puede llegar a hablar de un evento masivo, un festival de viña, un festival del muelle que está terminando pero el día, que igual, digamos, es excluyente más allá de la tele. Claro, más allá de la transmisión. Carísima la entrada es carísima, los conciertos son muy caros en nuestro país y eso también es algo que la industria tiene que ir mirando distinto, pero aún así hay artistas que entienden este concepto y que entienden que detrás de su expresión artística tiene que haber una conexión, como lo dicen ustedes, ¿no? En la universidad, una conexión directa con el ciudadano de a pie finalmente, porque el arte también surge de ahí, muchos artistas tienen de sus expresiones, nacen de ese contexto, entonces hay shows que son bastante más cercanos. Un ejemplo claro, lo que ha pasado con el cine, particularmente con Papá al Rescate, que es una de las películas que rompió varios récords desde que se estrenó hace pocas semanas. La chilena más vista en su debut hace 3 años. Personas que llevó así un montón de personas al cine y claro, son actores que nacen del teatro, surgen ahí en la televisión también y luego pasan al cine, entonces ya tienen esa fidelidad con la música, con esa expresión artística. A veces cuesta un poco, no siempre pasa. Hoy en día hay artistas que sí han hecho ese camino, digamos, que han partido desde abajo y han ido haciendo el espacio, justamente lo que dices tú, han ido haciendo ese espacio hacia adelante
finalmente es por eso que alguien está dispuesto hoy día a pagar, te invento, 40, 50 mil pesos por un artista que antes lo veíais sinceramente en tu barrio por 1.000 pesos, 2.000 pesos, pero entiendes que también le estás aportando porque él no se ha olvidado, o ella no se ha olvidado de ese contexto que genera su expresión artística, no solamente la creación de arte por arte, sino que también en cómo se comunica con el resto del lugar donde convive. Porque mientras te escuchaba me acordé el tiro de todos estos shows que, bueno, algunos fueron un poquito polémicos porque eran en medio de la pandemia y qué sé yo. Claro, bueno, pero también grabaciones de video. Claro, algunas cosas un poco innecesarias, pero siento que sí los representantes de la música urbana en nuestro país sí son elementos que siguen no solamente dedicándose a los grandes conciertos, sino que también yendo a las poblaciones, claro, a cantar, a subirse un poco arriba del auto. Esa expresión también es necesario, ¿o no? Para empañar de todo esto a la ciudadanía. Sí, yo creo que hay un fenómeno súper importante, porque si tú vas, por ejemplo, al Teatro Mori, en cualquiera de los teatros Mori que existen en Santiago, a ver una obra de teatro, el estreno de una obra, en general hay poquita gente. Sí. Si tú te das cuenta, 15, 20 personas, y el teatro es caro, pero también es difícil, porque hay que ponerse en el lado de los actores también, de los artistas. Entonces, pero si tú vas a un recital de un artista urbano que cuesta la entrada 20, 25, 40 mil pesos, hagamos el caso de Romulo lo Santos, pagan, por ejemplo. ¿sí? 6 conciertos. Claro. Y los pagan. Entonces yo creo que lo que dices tú es súper importante, porque estos chiquillos partieron en los barrios. Entonces a lo mejor por eso la gente está dispuesta a invertir para verlos hoy día. Pero claro, ahí también surge la pregunta, ¿por qué no vamos a ver una obra de teatro en Chile? Y decimos es cara, pero ese concierto urbano costó lo mismo. Y entonces, desde las casas de estudio hacen una labor súper importante, sobre todo con el teatro. Sí, allá voy. ¿Por qué? Porque en definitiva yo creo que lo que tenemos que hacer las universidades es educar en cultura. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a gastar plata en una zapatilla, ¿cierto? Plata que no carísima, tiene. cada día más carísima. Platas en un celular. Ya, pero ahí que se no esconde tienen. el marketing, ¿o no? Que tal vez le falta justamente al tema del teatro. Entonces, ¿cómo estamos partiendo nosotros? De a poquitito, invitando a la gente primero, de manera gratuita, a conocer la cultura. Súper importante todo lo que nos señalas, Claudia, porque tiene que ver un poco con la educación que necesitamos todos en torno a los espectáculos, en torno a la cultura, que también, César, en un momento país que estamos viviendo es súper importante porque genera una economía alrededor que también es necesaria. Obvio. Por ejemplo, te quiero llevar al Festival de Viña del Mar, que siempre se ha hablado mucho, es necesario hacerlo, no hacerlo. ¿Tuvo en tela de juicio hace poquito, de hecho? Sí, ¿o no? Podemos estar a favor o en contra, pero lo que no podemos desconocer es que hay un negocio económico que se maneja alrededor del Festival de Viña y que no solamente atañe a grandes empresas, también el vendedor que esperó mucho tiempo y que mandó a hacer sus cintillos para el artista fuera de la quinta, por ejemplo. De hecho, el concepto de cultura no solamente queda, el ejemplo del festival es claro, pero tú te mueves unas cuadras o unos metros, digamos, y te vas a la Comuna de Valparaíso y pasó al Año Nuevo, cuando finalmente a última hora se decidió que no iba a haber este show pirotécnico, que podemos tener todas las miradas respecto al show mismo, pero eso también, claro, un show de luces que claramente no era lo mismo, pero eso también afectó una economía del resto de la ciudad, y en el Festival de Viña del Mar pasa lo mismo. Por eso es que muchas ciudades, muchas personas que estamos fuera de la comuna, de repente decimos, será necesario, pero para las personas que están en Viña del Mar es muy necesario, porque genera una economía, como dices tú, no solamente partiendo desde lo más básico, las personas que van a vender a la misma Quinta Vergara sus productos que son de menor grado, digamos, de menor volumen, pero también las personas que tienen hoteles, las personas que tienen lugares donde los artistas se puedan hospedar, el turismo, los equipos que vienen con los artistas, que es lo que algunos sabe el público, nosotros lo sabemos porque nos tocó muchos años cubrir, los equipos que vienen con los artistas, que no son los equipos famosos, digamos, bailarinas, músicos, sonidistas, ellos recorren la ciudad, ellos van a comer a los restaurantes, ellos compran tour, o sea, es gente que viene de otros países. En el caso de este festival que viene ahora, digamos, son artistas que están en el momento de su cúspide, digamos, de su carrera. Karol G, por ejemplo, Camilo, que son artistas que a nosotros, quizás por la edad, tenemos distancia con esa generación, pero son artistas que están sonando. Hable por usted, acá yo pongo encima de la mesa al tiro, pero son artistas que generan todo esto detrás, pues mueven generaciones nuevas, generan un tema en torno no solo a sus shows, sino que a lo que significan. A mí lo que me hace ruido en el fondo del festival es quizás esta mirada que le damos muchas veces a los periodistas también, ¿no? Como esta mirada más frívola, la parte de la gala. Hoy en día, y este año en particular, también se va a hacer una gala, y también es un evento cultural, pero con otra mirada, y eso también tiene que ver con una gestión y una mirada como lo hace la universidad, con una mirada de la cultura distinta. No saquemos todo.
miremos lo distinto, veamos lo distinto, cómo lo planteamos, sin sacar la base de lo que es esto, que finalmente, si uno lo ve fríamente, el Festival de Viña es un festival que ha tenido buenos ingresos, ha tenido participación de grandes marcas, pero también le puede pasar, y le está pasando al Festival de Las Condes, también le puede pasar al Festival de Puente Alto, que tiene grandes números. ¿Qué le pasó al Festival de Las Condes? Ha ido creciendo con el tiempo. Ah, sí. Lo toma Canal 13 por un tema de Encuentro que transmisión, está muy bueno, pero ha ido creciendo y traen artistas internacionales. O sea, ya no es un festival que yo que soy de la comuna de Maipú, uno viene de una comuna más pequeña, son festivales muy locales, muy pequeños, pero desde ahí también se va generando lo que decías tú, que es clave, ¿no? Como entender que desde estos pequeños espacios se genera este consumo de la cultura, que finalmente ahí se genera la industria, después del consumo. Oye, ya que entramos al Festival de Viña, Claudia, tú como una voz experta en cultura, ¿qué te parece este nuevo festival del 2023? Que es un festival importante porque además vuelve después de 2 años de receso. El Festival 2020 yo creo que va a ser un festival para el olvido, donde se estaba incendiando el Hotel O'Higgins y el escenario de la Quinta Vergara es como que era una fiesta, no había pasado absolutamente nada. ¿Cómo ves este festival? Yo creo que lo más importante es lo que dice César, el fenómeno de... Bueno, no hemos terminado la pandemia, pero en definitiva las cuarentenas se terminaron, volvimos todos a nuestra vida normal, a nuestra realidad, y yo creo que ahí está el principal desafío hoy día, ¿cierto? Además, con un país en crisis económica, ¿cómo va a ser esto de la gente? Van a comprar las entradas. Está la Karol G, que es tremenda artista hoy día, sobre todo para una generación nueva, ¿verdad? Que yo siento, y no sé si César ahí... De hecho, el día de Karol G y el de Cristina Aguilera fueron los primeros que se agotaron. El de Karol G en 2 segundos, que está creo que la misma noche con Polimar. Sí. Creo que es la misma noche. Es súper, yo creo que eso va demostrando, y ahí no sé si César tiene la misma opinión, pero también hay un tema generacional. Los chiquillos de hoy día que están entre los 17 y los 25 años son súper asiduos a los conciertos, a los festivales, no hacia el teatro, yo creo que están más alejados de eso, pero sin duda va a ser un éxito, sobre todo pensando en estas generaciones. Y yo creo que la lejanía con el teatro solamente tiene que ver, y en eso coincido con lo que decías tú antes, sí, solamente tiene que ver con que ven a estos personajes, porque ya ellos no los sienten cercanos, no son de sus barrios, no son de sus lugares que frecuentan, pero en estos personajes muy distantes de la realidad. Y cuando uno, por ejemplo, lo hacen las universidades, seguramente lo han hecho ustedes también, lo han hecho en las municipalidades, sí, cuando llevan una obra de personas que están en televisión, que es como el más visto, digamos, a nivel mediático, y los llevan a un lugar chiquitito, a una plaza, a una sede de una universidad, de verdad se llena, porque ellos sienten que efectivamente esas personas en el fondo están como bajando desde donde uno los ve y están comunicándose con quienes finalmente son el usuario final, si se quiere ver de esa forma. Entonces, eso pasa con el género urbano y con ese tipo de música. No por nada. El Festival Normal, que terminó bueno, hoy día termina, digamos, pero ha tenido grandes días. La mayoría de los artistas son artistas que tienen que ver con música de calle. La cumbia nueva, la música urbana, la música del sur de nuestro país mezclada con ranchera. Música que tiene además un mensaje de fondo. Y eso el público hoy en día lo está valorando y eso el público lo está prefiriendo. Muchos artistas, y eso lo sabemos nosotros, que no tienen un contenido muy profundo de fondo, son el one hit wonder, como se dice. Tienes un gran hit, pegaste, pero después de eso te desapareciste. Si no tienes cómo mantener ese discurso de fondo, el público igual te va a golpear a la hora de comprar el ticket. Ahora, Pajarito en el aire, perdón, pero yo hasta el día de hoy la recuerdo. Pero lo trajo Viña, para ser justo, ¿ah? Lo trajo Viña, para ser justo. Lo trajo Viña, sí, cantó pues. Pajarito en el aire versión de hecho, remix, versión como datos del festival, solo como datillo extra, sé que gran parte de la mirada que se le quiere al Festival de Viña este año, y hay que verlo, eso hay que verlo como lo hagan en escena, es justamente lo que decías tú, el reencuentro, el volver a decir, nos juntamos para esto, veamos cómo hacemos cultura. Ya no es esa mirada de decir, traemos grandes shows, nomás, y no olvidamos. Y que vuelva a ser el Festival de Viña, pues si el Festival de Viña es un festival icónico en nuestro país. Y por otro lado, yo creo que se hace en una región que ha sido bastante golpeada este último tiempo. Sí, o sea, entre Viña y Valparaíso, con este tema también de la suspensión de los juegos, de los fuegos artificiales y todo, además, que afectó, como decía César, a toda la comuna completa, porque finalmente es a la gente, es a los vendedores, es a los dueños de restaurantes, hoteles, etcétera. Entonces yo creo que va a volver un poquitito o va a contribuir con un granito de arena a este festival a que se pueda sopesar un poco todo lo que ha pasado y que la gente también se sienta en un momento de fiesta. Sí, o sea, entre el incendio de Viña, los incendios de Valparaíso, me imagino yo que el estado de ánimo no es el mejor tampoco. Sin duda, ¿no? Y a nivel país también, claro, la gente, una cosa es la gente que va a comprar su entrada y lo puede ver, también otras las personas que lo ven a través de la televisión, un festival que estaría... Me da la sensación también que esto de reencuentro está muy diseñado con la lista de Spotify también, como de tratando de buscar los grandes éxitos. Claudia, cuando hablábamos del programa de extensión que tiene la UBO, me quedó una duda. ¿Este programa es solo
para los estudiantes, para que lo dejemos súper claro, o es para la comunidad entera? Sí. A ver, nosotros como Dirección de Extensión en la universidad venimos trabajando hace muchos años una cartelera, tanto académica como cultural. La parte académica está más destinada obviamente a nuestros estudiantes y a nuestra red de contacto de otras universidades u otras instituciones, pero la cartelera cultural, este año ya tenemos programadas 35 actividades que hacemos con un trabajo muy colaborativo, con embajadas, con municipalidades. Por ejemplo, este año tenemos 3 eventos de la Municipalidad de La Pintana, que ustedes saben que tiene un tremendo desarrollo cultural a través de su corporación cultural. Firmamos un convenio y tenemos danza, la orquesta, el coro, dividida en 3 actividades, en 3 eventos que son absolutamente gratuitos. Ahora partimos en marzo con el mes de la mujer, obviamente en el contexto del 8 de marzo, ¿verdad? Donde el principal evento va a ser una exposición que tenemos en nuestro Centro de Extensión Cultural, destinado a una exposición con el rostro de 20 mujeres chilenas que han participado en esta mirada más feminista o en el rol de la mujer, ¿cierto?, de la sociedad chilena. Entre ellas se destaca Amanda Labarca. Entonces, una exposición gratuita que está puesta durante 2 meses y que es absolutamente abierta a la todo comunidad. Público. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nuestra labor hoy día está en la sociedad. Nuestros alumnos son súper importantes, ellos tienen acceso a todas nuestras actividades, sus familias también de manera gratuita, pero obviamente también nuestro trabajo aporta a la comunidad. Y hoy día estamos súper orgullosos porque al principio iban solo los vecinos del Parque O'Higgins, y hoy día la verdad que llega gente de todas las comunas de la región metropolitana, porque la gente valora esto de que sean espacios abiertos. Volvemos al tema, es caro ir a ver una obra de teatro, pero nosotros partimos, por ejemplo, con esta exposición, tenemos también una exposición interactiva en torno al rol de la mujer mapuche, pero terminamos el 30 de marzo, ya partiendo a abril, el 30 de marzo tenemos a Remigio Remedy con su obra Terapia para un marido abandonado, que ya está lista, tenemos la gráfica, la gente ya se puede inscribir para participar, ya le estamos haciendo Espérame, ¿y dónde me inscribo yo? Extensión, en el mail extensión@uvo.cl. Extensión@uvo.cl. Tú escribes un mail, necesito entradas y nosotros los inscribimos y cuando ya estamos cerca del evento se le manda la entrada digital que pueden bajar en su teléfono e ir con la entrada y mostrarla a las personas que es mi equipo de trabajo, ¿verdad?, que va a estar recibiéndolo en nuestra sala de teatro. Perfecto, entonces ya saben, tienen todos panoramas absolutamente gratuitos y que están abiertos para toda la comunidad. Dentro de los panoramas que no son gratuitos y que vienen pronto, César, ¿hay alguno que uno pueda destacar con tu particular gusto musical? Yo tengo gusto musical. Tú no eres de... no sé de gusto tan Miguel masivo, Bosé. va a ser justo. Musical. Yo destacaría, por gusto solamente, pero es costosísimo, digámoslo así, Lollapalooza. Yo creo que este año trae un par de números importantes a nivel de quienes les gusta el rock, el punk pop y todas esas cosas. Se junta una banda que es histórica, que es icónica, como Blink 182, va a presentarse primera vez en nuestro país, cierra uno de los días. Es carísima la entrada, pero es una buena... ¿Cuánto sale aprox? Yo pagué porque yo la compré. Lollapalooza. 100 y algo cada entrada, 140, 160. 150. Sí. Así que si el otro año, se los recomiendo desde ya, si el otro año salen las entradas, las Early Birds, que son las primeras entradas, como en verde, digamos, cómprenla, porque siempre va a ser un negocio. Siempre por último uno va a encontrar un grupito de artistas, unos 6 o 7, que conviene ir a verlo. Eso es un imperdible todos los años prácticamente. Pero sin duda el Festival de Viña yo creo que va a marcar un momento especial. Por lo que dicen ustedes, por el reencuentro, por la apuesta que hay. Es un festival de viña, en particular este año, que está muy cargado de lo urbano, trae cosas históricas o antiguas, como antiguas digo entre comillas, antiguas, sí, pero claro, pero ya sonadas por la radio, ya tuvieron sus minutos peak. Maná, una banda que ya tuvo un minuto peak, pero sigue todavía estando presente y los traen igual. Por ejemplo, Alejandro Fernández también va a estar presente. Traen artistas que ya están medio escalados, pero aún así el fuerte es lo urbano. Es Karol G, es Polimá, Cristina Aguilera. Es Cristina Aguilera, o sea, están las pruebas claras. Camilo, que siendo que no es urbano 100%, es música más nueva. Detengámonos en el caso de Maná, porque me acuerdo cuando salen anunciados, grupo que sí, debo reconocer, soy muy funable porque me gusta Maná, pero cuando salen anunciados existieron muchas críticas. ¿Se acuerdan que Fer había dicho públicamente que él no volvía a cantar a nuestro
otro país mientras Chile no le cediera mar a Bolivia. ¿Eso le puede jugar en contra o al momento de esta fiesta como que esas declaraciones se pasan por alto? La verdad es que está bien difícil que le juegue en contra porque todavía hay una noche que yo creo que le falta, no me equivoco a la fecha, estamos a 22, debe faltar un 20% de entradas vendidas, por lo que yo me he enterado, digamos, conozco gente de la producción. Pero después de esas declaraciones, cuando firmó con Viña, Fer hizo correr a través de una entrevista más chica sus disculpas al país. No han sido tan masivas acá. Pero en otros países ya se ha visto el video donde él dice, bueno, yo en realidad no estaba 100% consciente de lo que significaba el tema, y como que le ha bajado un poco el tono a sus primeras declaraciones cuando dijo, nunca más voy a Chile. Sí, o sea, que va a estar en el festival más grande del país, el que es más masivo, y va a estar feliz presentándose, creo yo, ¿no? Además, la memoria del chileno es como de corto plazo. Es súper de corto plazo, además. Sí, le suma harto Maná eso. Sí, y la gente que va a ir va a ser los fanáticos de Maná. Obvio. Entonces, quizás en las redes sociales los puedan. De hecho, hay un número. Claro, hay como otro mundo. Hay un par de números, y aquí me pueden rotar, pero me voy a adelantar, no estamos tanto, 22, ¿cuánto quedan? Como un mes. ¿Qué va a hacer? Hay un par de números que están siendo testeados. Un número anglo y un número de rock, pero argentino. Porque también quiero traer al público del rock de los 80. Desconozco los nombres. Sé una nómina, sé que han visto históricos, no sé, Willy Tour, es algo como con GT, como una cosa ahí. Fito Páez, sé que también lo han testeado, sé que también han testeado a Calamaro, no sé si traerlos a todos y hacer un gran show como un espacio argentino del rock de los 80. Qué bonito sería. Pero están testeando a nuestra generación, están testeando justamente para apuntar a esa generación porque sienten que en este festival hasta el minuto no tienen nada y están testeando esos nombres, desconozco cuál en particular. Y para el número anglo creo que están testeando bandas de rock absolutamente alternativas. Incluso se ha llegado a pensar en Metallica, con eso digo todo. O sea, y ahí tú estabas comprando, pero no, yo no soy tan seguidor de Metallica, pero si van a estar en el Festival de Viña hay que ir a verlo. Pero también yo creo que es poco posible. Piensa que generalmente se buscan artistas que estén en un proceso de gira para que no sea tan caro traerlo. Finalmente, con todo lo que uno diga, Viña, una ciudad, igual es un municipio, igual es una productora grande como Bizarro, pero de todas formas tener un artista como Metallica, si no está en gira, es mover una plata impresionante. Entonces, pero sí que están testeando ese tipo de nombres. Creo que ha sonado Red Hot Chili Peppers, Metallica, como ese tipo de rock anglo. Puede ser que es la sorpresa. Claro, podría ser interesante. Claudia, entendiendo que hemos hablado de teatro, ¿cierto? Hemos hablado de cine, hemos hablado de música, bajo la experiencia que ustedes tienen en extensión de la UBO y estos planes gratuitos que hacen hace muchos años para toda la comunidad, ¿dónde la gente engancha más? ¿En la música, en el humor, en el teatro? En el teatro. En el teatro. ¿El teatro es lo que tiene mejor acogida? Sí. Por ejemplo, lo que te ¿pero contaba por el actor o por la obra? Por el actor. Por el actor o los actores o actrices, digamos. O sea, por ejemplo, Remigio Remedy, que va a estar ahora con nosotros el 30 de marzo, con su obra Terapia para un marido abandonado, la gente va, pero se va a llenar. ¿Te das cuenta? Tenemos una soprano que es fantástica, que va a estar los primeros días de abril, que es la Esperanza Restucci, que sin duda nos va a costar más. Cuesta más, hay que hacerle más difusión. ¿Te das cuenta? Después porque la gente lo siente más lejano. Porque la gente va a los artistas icónicos. El Pato Torres les encanta, Fernando Clige les encanta. Nosotros tenemos la Islantina, que vamos a presentar también durante el año. ¿Ya? Se llena. O sea, son 10 jalás, es lo que te decía yo. El término no es muy docto, pero es la realidad. Pero también a la gente le gusta mucho el teatro más costumbrista, más tradicional. Hemos llevado a la comadre Lola, ponte tú, y se ha llenado, Ánimas de Día Claro, pero siempre con actores que están relacionados a la televisión. Es increíble eso, pero eso es lo que la gente disfruta mucho. Si yo llevo un actor poco conocido, no va a resultar. Cuesta más. Cuesta más. Ahora, nuestros escenarios también están abiertos a los artistas emergentes. Nosotros tenemos obras, nosotros tenemos un festival de teatro que se llama Festival de Teatro Rondizoni, que lo hacemos con la compañía Teatro Calén todos los años, gratuito en Santiago Sur, digamos, ¿ya? En la calle o en la iglesia San Gerardo o en nuestra sala de teatro, y son puras compañías de teatro emergentes, pero igual resulta. Cuesta más, lo tenemos que hacer 2 meses, 3 meses de difusión. Claro, más trabajo de difusión, como este marketing chiquitito previo. Que la gente va igual y lo valora. Entonces, yo me acuerdo es importante. Antes, no sé si lo hacen actualmente, pero en la Municipalidad de Estación Central hacían en el verano festivales de teatro. Yo me acuerdo porque fui muchas veces. Ahora, ahí sí era como cerrado para los vecinos de la comuna. Y me acuerdo que sí se llenaba. Sí, y no necesariamente iban actores de renombre, sí iban muy buenas obras. Sí. Y la gente llegaba y de repente
repente como al principio uno cachaba que llegaban como, ya, voy a pasar el rato, y después salían, César, y bueno, Salí, tú trabajaste en departamentos culturales sí, de alguna municipalidad, Maipú. Y la gente después, como decía Claudia, lo agradece un montón, sale súper contenta de la experiencia. Y la alianza que se genera entre una universidad, en este caso la Bernardo O'Higgins, y entre el ambiente municipal, porque ellos tienen, en palabras concretas, tienen el grueso de la ciudadanía ahí, pues, saben dónde están, quiénes son más o menos el orden dentro de la población, y los nexos que pasa en la universidad es un win-win, como se dice, ¿no? Ambas partes ganan mucho, y en Maipú pasó, cuando se hace, y se sigue haciendo todavía, la gestión actual también lo hace, cuando hay festivales de teatro que recorren los barrios, o que están en una plaza central grande, como la Plaza Maipú, que también es una comuna mucho más grande, o sea, se llena, uno porque es gratis, dos porque está al paso, porque a la gente le es cómodo llegar, le es accesible llegar, no es como no tengo que ir a una cosa. Entonces cuando se presentan a 2 cuadras de tu casa, vas a ir, o sea, no te vas a perder esa oportunidad, por más que no conozca al artista, por más que sea quizá una obra no tanto de renombre, pero ya la escuchaste alguna vez, gran trabajo de difusión que se hace previamente. Entonces, finalmente es acercar. Si el gran filtro del consumo de la cultura muchas veces es la distancia, desde geográfica hasta económica. Cuando se generan estas alianzas, los únicos que ganan y que son los que más disfrutan son finalmente los ciudadanos, que están consumiendo cultura de gran calidad, muchas veces a 0 pesos, y eso es muy bueno. ¿Sabes qué? Lo que dice César es súper importante, No, si te cabrón, es muy inteligente. porque nos pasa con las embajadas. Nosotros trabajamos con embajadas, creo que entre 10 y 12 embajadas muy fuertemente, entre ellos la Embajada de Perú, la Embajada de Polonia, Irlanda, México, y estas embajadas muchas veces reciben artistas que vienen de sus países, ¿verdad? Vienen a gira, vienen a lanzar discos, o les mandan exposiciones que son súper potentes, que probablemente están en sus países de origen en lugares muy connotados, pero si nosotros tenemos la opción de poder llevarlo a la universidad, lo llevamos. Tuvimos hace poco la exposición Belleza Peruana, que nos facilitó la Embajada de Perú, estuvo 2 meses, mucha gente la fue a ver, eran rostros peruanos maravillosos, de un fotógrafo muy famoso en Perú, y se llena. Y la gente va en el día a día, ve la exposición. Entonces, ¿y los comentarios posteriores, Claudia, de la gente? O sea, nosotros hacemos por cada actividad una encuesta de satisfacción, que es parte también, ¿verdad?, de tener el impacto de nuestro trabajo, porque si no tenemos ese impacto, no sabemos que tenemos que mejorar. Y la gente queda súper agradecida. Porque, dime, ¿quién va en un barrio como donde estamos nosotros, en el Parque O'Higgins, va a ir a la Embajada de Perú a ver una exposición como esa? Claro. Difícil, tampoco va a ir a Perú, probablemente. La cercanía de la cultura que hablaba César. Pero este trabajo intercultural también es importante, porque no solo conozcan la cultura de nuestro país, sino que también conozcan la cultura de otros países. Claro. Fíjate que nos tuvimos una experiencia muy bonita para el Día del Huaychipantu, el 24 de junio del 2022, donde tuvimos el concierto del tenor Pehuenche. Ya, es un tenor, no sé si lo han escuchado, es muy reconocido, tanto a nivel nacional como internacional. Y lo hicimos con la Embajada del Líbano. Y la embajadora, para terminar la actividad, cocinó comida libanesa. Y llevó un cóctel hecho por ella, que la gente, imagínate, la gente lo agradeció. O sea, UX, ¿cómo se llama ahora? Experiencia de usuario, que es como lo que apuntan todas las... Claro. Esa es una experiencia que no tenía en otro lado. Entonces, la gente vio al tenor Pehuenche, tiene una voz maravillosa, reconocida a nivel mundial, y después pasó y disfrutó de una comida desconocida. Yo tampoco conocía la comida libanesa, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que eso es lo importante, ese es el desafío de las universidades, y las embajadas, y por eso las nombré, nos colaboran muchísimo. Porque además les entregan a ustedes un espacio para poder demostrar todo esto. O sea, y nos entregan los productos. Claro, o sea, claro, en el fondo es un win-win. Claro, ellos le entregan todos los productos y ustedes están facilitando un espacio que además es un espacio súper rico de asistir, el que tienen ustedes. Tienen que conocerlo. El Centro voy a ir, Cultural me comprometo a ir. Fábrica 1865. Sí, muy lindo. Pero eso es lo importante, ¿te das cuenta? Entonces, en este trabajo colaborativo con los municipios, con las embajadas, vamos logrando un tremendo aporte a la comunidad y un desarrollo social y cultural que no tenemos muchas veces. Que no se tiene al alcance de todo. Oye, y a nivel, César, gubernamental,
¿Cómo están las prácticas en torno a la cultura? Tú que siempre te estás informando y que eres además un certero crítico de la situación. Yo creo que, bueno, el Teatro Amil... ¿Le saco lo certero? No, déjalo, está bien. Yo creo que a través del Teatro Amil se ha visto con los años que, claro, se ha avanzado en ese camino, ¿no? Que se ha entendido que esta alianza, que suena de repente media frases cohete, ¿no? Como que frases que no tienen nada de fondo, pero alianza público-privada o ambas privadas o alianza entre un estamento gubernamental, sea de cualquier país que sea, con instituciones privadas, con instituciones públicas de otros países, genera fruto. Yo creo que sí, sin duda alguna, el Estado en sí ha ido avanzando en ese camino, más allá de la gestión actual del presidente Gabriel Boric, que puede ser una gestión particular, va a tener un límite de cierta cantidad de años, pero la mirada ha ido cambiando con el tiempo. Se ha dejado también de tener una mirada solamente política en torno a la cultura y al consumo de cultura, y eso es muy importante porque también te amplía la mirada a generaciones que ven esta mirada política de repente muy distante y dicen, bueno, ¿sabes qué? También me doy cuenta que a través del Centro Cultural de mi comuna, a través del Centro Cultural que está ligado a la universidad que queda cerca, el Estado está poniendo unas luquitas y está sirviendo para que hayan gestores culturales desarrollando eso. Finalmente, esta es una economía y también hay personas que tienen que vivir de esta economía, no solo el artista. Voy a tener que hacer algo que a ti siempre te cargaba que yo hiciera cuando se acaba el programa. Se acaba el tengo que cortar porque se acabó el programa. Siempre terminaba cortando César, pero Claudia, César, muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. En esta jornada, chiquillos, de verdad. Ojalá hagamos un especial para Viña y ya tenemos 2 tremendos panelistas de Hugo Transformación Global. Nosotros también nos despedimos de ustedes, pero el próximo domingo recuerden que nos reencontramos a las 20 horas siempre por las pantallas del canal Vive. Que estén muy bien, que arranquen buena semana. Chao, chao.